que esta relación de propiedades que hemos visto en diferentes tipos de materiales, en realidad es abundante las posibilidades que nosotros podemos encontrar de tener una variedad de materiales que pueden desarrollar diferentes propiedades a partir de las uniones que puede haber en los átomos, ¿no? Hablábamos de los metales unidas por átomos del mismo elemento, podemos formar aleaciones con átomos diferentes, pero en cada una de estas uniones, pues la intensidad con la que se realice va a generar que el material tenga propiedades diferentes. Por eso hemos visto propiedades de un aluminio diferentes a las de un cobre, o de un aluminio que hemos descrito diferentes con la de un hierro o con la de un acero. Entonces, nos hace entender que esta unión define el uso que vamos a dar al material que genere estas propiedades. Y habíamos dicho pues que esta cantidad puede ser infinita, ¿no? O sea, podría entonces pensarse en diferentes tipos de uniones y diferentes tipos de materiales. Si al azar lo empezamos a obtener o analizar, probablemente tardemos mucho tiempo y esfuerzo. Una forma que nos puede orientar, una forma que no tomaría tanto tiempo y que nos puede orientar la posibilidad de que este material, nuevo material, a partir de las uniones pueda tener alguna de las propiedades esperadas, es a partir de la tabla periódica, porque entendemos que ahí ya hay una clasificación de los elementos según algunas cualidades, dependiendo de su radio atómico, dependiendo de su radio iónico, van a tener diferentes energías o electronegatividades, capacidades de ganar o perder un electrón, y por lo tanto la capacidad de o disolverse, volverse anión o catión, formar un óxido, formar un tipo de compuesto, tener un comportamiento químico frente a otro elemento. Entonces la tabla periódica nos da toda esa información y vemos que están categorizadas, ¿no?, según columnas, ¿no?, según filas, en función a los electrones que se encuentran en su última capa o los electrones de valencia. Eso quiere decir que de todos modos, para entender un poquito a los materiales, tendríamos que recordar la estructura interna, es decir, la estructura del átomo. ¿Y cuándo han visto eso? En sus cursos de química, ¿no? Química general, química de academia. Y entonces, a nivel atómico, las características con las cuales, o las propiedades con las cuales actualmente tenemos muchos de los materiales, pues está basada en la teoría de sus radios atómicos, ¿no?, del radio iónico, qué pasa cuando gana o cuando pierde un electrón, la electronegatividad, ¿no?, la teoría de Pauli para el tema de las electronegatividades, el spin de un electrón, ¿no?, si se encuentran los dos hacia arriba o hacia abajo, y los niveles de energía en los cuales encontramos a los electrones de valencia, a partir de los cuales se consigue la unión atómica. Entonces, no vamos a ampliar en exceso estos temas, pero sí para hacerles recordar que lo que hemos descrito en la clasificación de materiales, precisamente de los tipos de materiales, se ha basado un poco en el retorno a estos conceptos, ¿no? Porque hablamos ahí, describíamos como principal criterio la selección en función a las propiedades, y las propiedades variaban en función a, decíamos, ¿no?, si es un metal, los mismos átomos unidos; si es un cerámico, tenía una característica; si es un polímero, tenía otra característica; si es un semiconductor, hasta ahí, ¿no? Porque ya en materiales compuestos hemos hablado de la unión de más de estos tipos de átomos. Ya no podríamos justificar un poco la diferencia por el nivel atómico, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos
la tabla periódica, la que hemos visto hace un momento, describe muy poquitas cosas o muy puntuales, ¿no? Describe muy poquitas cosas, en algunos casos, que es la que generalmente tenemos a mano, ¿no? Que podemos utilizar. Pero sí hay realmente información amplia y tendríamos que buscar la tabla periódica que nos va a ayudar con la información que estamos necesitando, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla periódica en la cual nosotros podemos tener información, ¿no? Sobre radio iónico, radioatómico, radioatómico, además de la configuración del elemento, el enlace atómico o el enlace metálico se puede formar, la intensidad del enlace. Radioatómico, radioiónico y metálico, enlace metálico que se puede formar o no. Entonces los principales conceptos tenemos el radioatómico, como el electrón siempre se está moviendo respecto a la posición con el núcleo, entonces muchas veces no se hace el cálculo directo de cuánto es ese radio del átomo, ¿no? Entonces lo que se hace es, como un criterio general, considerar la distancia media entre dos núcleos, eso corresponderá al radio atómico. Entonces ese radio atómico lo vemos aquí, 0,46 para el hidrógeno, que sería el más pequeño, litio, y observamos que en función a la columna va en aumento, ¿no? Eso quiere decir que tendríamos muchos más protones en el interior del átomo, que hace que el radio sea mucho más amplio. Con respecto al radio iónico, la ganancia o pérdida de electrones, la atracción, la menor o mayor atracción que tengan los electrones sobre el núcleo o el núcleo sobre los electrones, va a definir si el radio va a ir en crecimiento o en aumento. Y según esta misma categoría podemos observar que el radio va en aumento, ¿no? Es decir, que es capaz de ir perdiendo esos iones. En un mismo grupo de arriba hacia abajo, entonces el radio atómico como el radio iónico aumenta. Entonces es por eso que podríamos entender un poquito la reactividad química de los metales, ¿no? Estamos en ese grupo o en función de los grupos o las columnas. Bien, ¿qué más podemos observar a nivel de filas? Estamos viendo que el radio atómico más bien tiende entonces a reducirse, el radio iónico también tiene a reducirse. Y el enlace metálico, por lo tanto, también. Entonces son tres cualidades que se van observando a nivel de la fila, izquierda-derecha, disminuye. Entonces, dependiendo del tipo de material que nosotros obtengamos, si es un material metálico, por ejemplo, y sabemos que vamos a querer obtener, por ejemplo, una aleación, estos criterios, o tomar en cuenta este criterio de radio iónico, la energía de enlace, o este enlace metálico, la intensidad con la que podemos formar o no el metal, nos podrá dar una idea de que sí, la aleación que queremos formar va a ser factible o no. Entonces, a veces una tabla, como la que vemos ahí, donde solo hay datos numéricos, puede no ser tan recreativa, ¿no? Entonces, también tenemos ya figuras en donde podríamos hacer esa comparativa más rápidamente, ¿no? La tendencia o qué pasa cuando pierde el electrón
qué tanto significa para cada uno de los elementos metálicos que estamos viendo, comparativamente con la otra parte de la tabla periódica, como el flúor, cloro, bromo y yodo, que es lo que pasa cuando pierden los ese electrón, cómo cambia su radio. Puntos de fusión. Por lo tanto, algunas de las propiedades que puedan estar mostrando los elementos, los metales en este caso, o las aleaciones, podría darnos una idea de la intensidad o del valor numérico que podría estar diferenciando, por ejemplo, en el punto de fusión. Y observamos que guarda una relación proporcional con respecto al valor en disminución. Señora. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Era dicho a la izquierda? Sí. Usted conoce el tema de las relaciones. ¿Es preferible que las relaciones no de la izquierda? Sí. Ah, el de acá, sí. Ajá. Respecto a las relaciones, es preferible usar los iones de que todo el con respecto al radio de un ion disminuye, ¿no? Y con respecto a la formación de un anión aumenta el radio. Lo mismo que estaba por acá. Pasa. Ahí está analizando esta columna. Ah, no, es otra tabla. Hacia atrás. Aquí. Radio iónico va en disminución. Radio atómico y respecto al radio iónico va en disminución. Con respecto aquí al flúor, que no lo vimos hace un momento, cloro, yodo, flúor, cloro, bromo, va más bien en aumento, ¿no? O sea, en lugar de tenerlo en números que pueden no ser tan visible, también podríamos esquematizarlo en una figura, ¿no? Y de repente así se nos queda un poquito más grabado para poder recordar, ¿no? La representación en el caso de formar un catión o en el caso de formar un anión. Todo va a depender de cómo nosotros lo veamos más rápido de poder entender, ¿no? Ya está. Entonces tenemos estructura electrónica y puntos de fusión de algunos elementos. Entonces, basado en un análisis similar, nuevamente hay tablas periódicas en donde podemos encontrar, si nos es importante, el dato del radio, el dato del radio iónico, radio atómico o el enlace. Entonces podríamos buscar, y hay tablas en donde podemos directamente ver otra información, que puede ser, por ejemplo, el punto de fusión. Entonces, point 20, entonces tenemos tablas en donde, además de la estructura electrónica, el peso atómico, también podemos incluir entonces esa información. Entonces, sí, por ahí necesitamos ese dato, no tenemos un manual, un gran manual a la mano, entonces la tabla periódica, eso es para recordarles un poco que en la tabla periódica podemos encontrar esa data y no simplemente dejar de resolver alguna pregunta o algún problema que estemos tratando de Profesora, obtener. ¿por qué aumenta el punto de fusión de abajo hacia arriba? Ya, entonces, como estamos hablando de que cada vez están más unidos el radio, ¿no? El radio va creciendo, ¿no? A ver,
Ya, por ejemplo, si analizamos en esta gráfica y vemos en función del radio atómico, tenemos el punto de fusión para el litio más alto con respecto al sodio, con respecto al potasio, con respecto al rubidio, con respecto al cesio. Y vemos aquí el radio va más bien en aumento, ¿no? El radio atómico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en la medida que están las distancias más separadas, es más fácil poder separarlas, ¿no? Y por lo tanto, el punto de fusión es menor. Y mientras más unidos estén, va a ser más difícil poder separar. La distancia entre los núcleos, mientras más cerca estén, digamos que va a ser más fuerte la interacción. Ah, ya. Porque además que depende del electrón que se encuentra alrededor, ¿no? Claro. Entonces, si ese electrón, a cada uno lo va a forzar más. cada uno lo va a forzar ya, más. okay, gracias. Entonces, se habla ahí, no lo hemos puesto acá como concepto de la carga efectiva, que depende mucho de los átomos que se encuentran en el núcleo y el apantallamiento que pueda haber con los electrones que se encuentran alrededor del núcleo. Entonces ahí hay todo un efecto de interacción entre los elementos que va a configurar esta nueva disposición de los átomos. Ya, a ver, avanza ahí. Retrocede. Ya. Ya. Energía de ionización, afinidad electrónica, también son propiedades que están relacionadas con la configuración interna de los átomos. La energía de ionización, podríamos hablar de la cantidad de energía que se necesita para pasar el átomo a su estado ionizado, como un catión, por ejemplo. Y en el caso de la afinidad electrónica, la energía que libera para estar más estable, como anión. En función a esta propiedad, vamos a tener también el efecto, ¿no? Dice ahí, por ejemplo, la energía de ionización para el caso del helio podría entenderse que va a ser diferente para el litio, diferente para el sodio, para el potasio, para el rubidio y para el cesio. O sea, desde que ya depende de la configuración atómica, la propiedad va a ser diferente. Desde que depende de cuántos electrones o cuántos átomos tenga constituido el núcleo, vamos a observar comportamientos diferentes a nivel del grupo o a nivel de la fila. Entonces, esa sería la primera motivación por las cuales nosotros tenemos metales o cerámicos con diferentes propiedades, ¿no? La facilidad con la que puedan formar cationes o la facilidad con la que puedan formar un anión, por lo tanto ganar electrones, ¿no? O perder electrones en un enlace, por ejemplo, cerámico, que tenemos un anión y un cation que se unen, nos dirá la intensidad con la cual o la estabilidad con la cual podamos tener al material formado. Entonces, basado de esta variación que pueden tener en la liberación o la ganancia de energía, es que se puede establecer la electronegatividad. Y ya sabemos que los materiales más electronegativos pues, se encuentran en este lado y los materiales más electropositivos se encuentran de este lado. Por eso es que es fácil de que un metal pase al estado catiónico, ¿no? Que decíamos antes que lo podemos encontrar en la forma de un óxido, donde tiene una estabilidad energética mejor.
podríamos entrar. Ya, acá bueno, acá es nuevamente de la búsqueda de los puntos de fusión en función a la estructura electrónica. Entonces va a definir un factor importante, la configuración de los electrones y la unión de los protones. Esta tabla creo que ya se vio, otra vez para no pasa. Bueno, ahí lo tienen, van a tener ustedes en su diapositiva, creo que todavía, no, sí ya lo tienen. Energía de ionización, la energía mínima necesaria para desprender a ese electrón. Y al desprenderlo, vamos a tener un catión. La afinidad electrónica, la capacidad para aceptar o captar o quitar un electrón. Y vamos a tener entonces la formación de un anión. Y la electronegatividad basada en la capacidad para atraer los electrones cuando forman un enlace químico. Entonces la cantidad de energía que se necesite para formar un enlace químico o se produzca la unión de los átomos va a ser importante para también tener una estabilidad del material. Por eso es que habíamos dicho al inicio que nosotros podríamos entonces, al haber tantos elementos en la tabla periódica, podríamos pensar en una infinidad de combinaciones. Pero esta infinidad no es tan infinita como pensaríamos, porque cuando ya reflexionamos sobre las propiedades que puede tener cada átomo, entonces analizaríamos de obtener aquellas uniones que puedan ser energéticamente más estables, empezar por ahí, que ir por cualquier agrupación o unión. Entonces, para eso es que nos sirven los conceptos, para no ir tan a libre albedrío. Entonces, como hace un momento, podríamos resumir cómo se incrementa entonces la electronegatividad en una columna, de abajo hacia arriba, y para el caso de una fila de izquierda a derecha. Tenemos información sobre, hablando de los electrones que van a estar atraídos, más o menos atraídos al núcleo en función a los niveles de energía en los cuales se encuentre, especialmente el último electrón o los últimos electrones que son los que definen la valencia, ¿no? o la unión o el enlace. Entonces, también hay una teoría de cómo los niveles energéticos se van llenando, ¿no?, según estas energías, y cómo los electrones pues se van acomodando para también alcanzar esta estabilidad, pues uno orientado hacia el norte y otro hacia el sur, positivo, negativo. Y de esa manera tenemos pues la distribución diferente para cada uno de los elementos. Bien, entonces, basado en esto podríamos establecer que algunos de los elementos que encontramos en la tabla o que encontramos en la naturaleza clasificados en la tabla podrían ser entonces más estables si es que lo tenemos en forma de sólido, de líquido o de gas. Inclusive hasta esa información podemos sacar de la tabla periódica cómo es más factible poder encontrar al elemento en la naturaleza o en su estado más estable. Y por eso podemos observar, ¿no?, cómo vamos a encontrar a los gases, especialmente los que están en la derecha de nuestra tabla periódica. Tipo gas, el hidrógeno. Aunque no lo parezca, pero esta bibliografía la hemos sacado de varios libros, ¿no? Y encontrábamos aún mucha más información a partir de la tabla periódica. Y
creo que tranquilamente con eso pues, salvamos situaciones en donde no podemos tener necesariamente algún manual de propiedades a mano, ¿no? Entonces no queríamos dejar de que ustedes lo vean para poder siempre resolver situaciones. Ahora, hace una semana, o creo que fueron 2, hicieron una visita al laboratorio, donde trabajamos ahí. No sé, de acá creo que la mitad del salón estaba presente, ¿no? ¿Cuántos fueron? A ver, ¿pueden levantar la mano los que estuvieron aquí? 5 nomás, 6, 7, 8. Bueno, la otra mitad que no vio, la idea era un poco de que, como habíamos hablado en la mañana, de en realidad todo lo que casi tenemos a mano y que podemos utilizar está constituido de los tipos de materiales cuya clasificación habíamos visto. Allá en el laboratorio que tenemos en la Facultad de Industriales, pero que pertenece a Química, digamos que sería una muestra pequeña de lo que podríamos encontrar si vamos a un tipo de planta de producción, digamos, o de fabricación. Y la idea era precisamente que ustedes reconocieran esos tipos de materiales con los cuales vamos a trabajar. Nosotros, que vemos el área de corrosión de materiales, utilizamos este equipo para hacer pruebas y hacer ensayos, especialmente aplicado ensayos para comparar propiedades que pueden mostrar de protección de pinturas. Entonces estos equipos, una planta de producción de pinturas grande, de medianas a grande, lo pueden tener. Quién sabe, varía la forma, el tamaño, el modelo, pero las condiciones de operación son las mismas, porque trabajan bajo un procedimiento estandarizado que son las normas. CPP, la fábrica Croma, ¿no?, actualmente de pinturas, tiene una cámara de niebla salina. ¿Qué más? En CEMAN, que también hace servicio de mantenimiento, también tiene una cámara de niebla salina. Ya empresas más pequeñas probablemente no lo tengan y constantemente piden los servicios. Entonces, si vamos a una planta grande de producción, vamos a toparnos probablemente con este equipo. En nuestro caso, el equipo que tenemos en el laboratorio es totalmente hecho de un material compuesto. ¿Qué material compuesto les dijo el profesor? Poliéster con fibra de vidrio, y que es prácticamente toda esta parte, no sé si se ve blanca o amarilla, es la cabina o el repositorio donde colocamos la muestra, y hasta los accesorios, ¿no?, que es un tanque para proveer sal, es un tanque para proveer agua, para el calentamiento del agua y humidificar el vapor. Y la parte metálica podríamos establecerla que está en menor proporción, pero que sí es esta columnita que ven ahí, de acero inoxidable, que precisamente también tiene aquí una especie de conexión hacia atrás, un cable metálico que permite, cuando uno levanta la tapa, poder asegurarlo fuertemente. Para algunas zonas que requieran cierta estabilidad, esfuerzo, sostener peso, ya se está considerando un elemento metálico, ¿no? Lo que puede servir solo como cobertor, podríamos pensar en otro tipo de material, por lo tanto. Entonces, basada en nuestra lista de propiedades, basada en nuestra lista de necesidad o uso de lo que vamos a, podríamos ir seleccionando el material más adecuado. ¿Por qué comentarles eso? Aunque todavía no estamos viendo la relación tetragonal-sí, nosotros tuvimos que seleccionar o elegir tipos de cabina basado en el material. Esta, por ejemplo, es de 1 metro cúbico. Teníamos la posibilidad de comprar también una cabina de igual medida, toda en acero inoxidable, toda.
todo en acero inoxidable, inclusive hasta con visor de repente, y que cumple la misma función. Nada más que el costo de esa cabina era alrededor de, digamos, unos $18.000, ¿no? Mientras que esta cabina nos costaba $7.000. Entonces la pregunta es, ¿queremos algo bonito para que vean los alumnos? Porque el principio de funcionamiento es el mismo, o compramos una que va a ser exactamente lo mismo y que va a resultar más barata. Bueno, nosotros queríamos la más cara, ¿no? Pero ¿cuánto hay de presupuesto en la facultad? Lo más barato. Eso finalmente definió, ¿no? Entonces, pero si vamos por, tampoco para nosotros sería tan difícil decir vamos por la opción más barata, porque sabemos que cumple la misma finalidad. Pero si vamos por efectos estéticos, luego eso también va costando, ¿no? Entonces, bueno, como no había mucho presupuesto, esta opción fue la que se eligió, porque estábamos seguros que va a cumplir la misma funcionalidad, que eso es lo primero, ¿no? Eso es lo que hay que garantizar, la funcionalidad. Si el precio justifica la funcionalidad, vale la pena gastar más. Pero si el precio no justifica y solamente es por fines estéticos, y eso tampoco es lo tan importante, entonces vamos a ver, elegir cualquiera, ¿no? Pero siempre vamos a priorizar aquello que es lo que debe perdurar en el tiempo también, ¿no? En el sentido que es la función máxima que debemos alcanzar. Bueno, este equipo lo adquirimos en el 2004, se instaló en el 2007 y hasta ahora lo tenemos operativo, ¿no? Inclusive hasta durabilidad ya está excediendo más de 15 años o 20, ¿no? Ya creo que hasta podría tranquilamente renovarse, pero ahí sigue operativo. Entonces ven cómo la proyección de mantener lo que sí debería ser, es la operatividad del equipo y que funcione y que te brinde las cualidades para poder hacer un ensayo. En este caso nosotros, por ejemplo, hemos ensayado muestras para Modasa, que es la empresa que pinta los metropolitanos, ¿no? Hay algunos vehículos interprovinciales, ¿no?, que están pintados por esa empresa. Entonces ha venido a ensayar, hemos hecho también pruebas a la fábrica Aurora, que también es de pintura, que sí es una empresa grande, pero no tenía el equipo y siempre pasan constantes visitaciones y necesitan informar que su pintura cumple los estándares de calidad que les están pidiendo. También hemos hecho servicios a empresas que, por ejemplo, desean comercializar planchas de acero galvanizado. Entonces lo que les interesa es que por lo menos pase 1000 horas sin ningún tipo de daño, que significaría que el recubrimiento de sí está funcionando. Hemos probado planchas pintadas, planchas sin pintar, de estas famosas calaminas, ¿no?, o planchas onduladas. Entonces sí, en realidad toda una serie de pedidos que ha hecho hacemos el servicio, siempre basado en alcanzar las condiciones. Todo este equipo es para alcanzar condiciones aceleradas de corrosión, como que simular un ambiente marino, pero no tenemos el mar a mano, ¿no? Entonces se genera una especie de condición tal que este medio salino es uno de los más corrosivos que tenemos y por lo tanto puedo tener una respuesta del comportamiento del material, si es capaz de resistir o no. Y eso generalmente lo evaluamos en función al número de horas. Entonces, la empresa, la persona que pide el servicio, sí tiene que tener una idea de para a quien le va a vender o lo que él va a utilizar, es cuánto es la exigencia técnica. 500 horas, 1000 horas, 1500 horas, 2000 horas, 3000 horas. Lo más que hemos medido es 3000 horas, hasta 3500 creo. Casi 3-4 meses de exposición continua de la pieza metálica en la cámara. 3000 horas generalmente hemos evaluado a las resinas epóxicas, ¿no?, que
son un tipo de resinas de uso industrial. Las resinas que nosotros generalmente, o las pinturas que nosotros generalmente utilizamos para uso doméstico, a lo más pasan 250 horas, comparativamente con una pintura industrial. Pero nuevamente va a depender del requerimiento que tenga la empresa. Nosotros trabajamos con la norma ACTM B117 y ahí claramente establece, ¿no?, las dimensiones de la muestra, el número de horas que debe acordarse con el fabricante porque es el que va a llevarse la información, sus resultados, y ese número de horas se tiene que acordar con ellos. ¿Y qué pasa si no lo sabe? ¿Qué pasa si no tiene esa información? Entonces, si no tiene esa información, hay que hacer una búsqueda bibliográfica en manera de apoyo para ver si hay pruebas similares, si hay una información al respecto. Si en la bibliografía no existe, lo siguiente que tiene que hacer es preguntarle a quien, si él está vendiendo esta información o está siendo necesaria para que le compren el producto o para que le acepten el producto, él tiene que conversar con esa persona y decirle, hay un número de horas que usted necesita que cumpla mi producto. Le dice, no lo sé, usted dígame, a ver, usted resuelva. Entonces lo que se tiene que hacer es empezar como una especie de investigación y proponer hacer diferentes evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, hagamos una evaluación a 500 horas, a 1000 horas, 1500, 1000, 2500 y veamos en qué número de horas empieza a fallar la muestra, si es que empieza a fallar o si es que resiste. Y con eso usted está tranquilo, ¿no? Pero tiene que preguntarle siempre a quien va a hacer el requerimiento si eso también le satisface. Hay una fase previa que a veces hay que orientar a la persona que quiere la información. ¿Y por qué podemos orientarla? Porque conocemos cómo funciona el ensayo. Ahora, lógicamente que eso sí le va a costar, porque no es lo mismo pedir un servicio por unas horas ya predeterminadas o hacer un estudio prácticamente completo. Ya. Pero acá lo que queríamos más enfocarnos era de que, vamos a ver, ya un tipo de material, ¿no?, dentro de la clasificación. También nos ha llevado ya por la zona donde trabaja el profesor Mario de la Cruz. No sé si alguno ya había ido antes a visitar al profesor Mario, ¿no? En Balance, cuando llegó a Balance, ¿no? ¿Tampoco? Ya, entonces el profesor Mario de la Cruz trabaja en todo lo que se llama en biotecnología, a partir de la uva. Él obtiene, además del pisco, ¿no?, que también se tiene a nivel de la universidad, también estudia los desechos que originan la fabricación de ese producto. Desechos como las cáscaras, ¿no?, las pepitas, los mismos tronquitos que vienen cuando hacen la recolección de la planta. Entonces acá tenemos algunos equipos que él utiliza para su procedimiento de obtención, ¿no? Un equipo de destilación, que es un equipo que ya contaba el laboratorio, y esto sí los ha fabricado como parte de sus proyectos, ¿no?, sustantes fermentadores. Entonces, por ejemplo, aquí pues tenemos una combinación. Le decía que eso es una pequeña muestra, ¿no?, de lo que podríamos encontrar también industrialmente. Si vamos acá al laboratorio de operaciones unitarias, que está terminando el pasadizo, cuando lleven el curso de laboratorio de operaciones unitarias, van a ahí tener más acceso a equipamiento. Entonces la observación principal que tendríamos que hacer, a ver qué son esos materiales que puedo encontrar a nivel industrial. Por ejemplo, un destilador. Entonces este destilador es todo de vidrio. Acá, quién sabe, no se puede anotar algunas partes, pero es toda de vidrio y está enchaquetado, porque tiene que tener unas resistencias, lo forran para que mantenga el calor en el procedimiento de destilar, calentar a ebullición. Y está soportado todo esto por estructuras de acero que está pintado.
pintado por la protección al medio exterior. De acero capaz no se vea, pero está pintado. En una fábrica probablemente también veamos que no es de un solo piso, puede tener un segundo piso como el que vemos aquí, ¿no? Esto es todo un techo o un pasadizo metálico y como tal también se encuentra pintado, ¿no? También de planchas de acero. En cuanto al fermentador, ya este sí es un tanque que vemos ahí que está tan brilloso, no lo vemos, ya es de metal, es un tanque metálico que lo vemos a diferencia de estas estructuras que ya no lo vemos pintado. Y ya no lo vemos pintado porque está fabricado de acero inoxidable. Entonces mantiene el brillo, es una aleación, ¿no? Habíamos ya mencionado, en el caso de los metales, vimos algunos ejemplos de los metales puros y de las aleaciones. Y este acero inoxidable, pues, al ambiente que está expuesto, que es la del laboratorio, pues no se corroe. Y por efectos del proceso mismo de fermentación que él realiza, conviene que sea ese material porque internamente tampoco es atacado, ¿no? Y químicamente tampoco contamina el producto. Ya, luego tenemos este tanque para almacenamiento de agua que ya es de polímero. Y entonces así podríamos hacer un pequeño recorrido a distintos tipos de equipos e ir inclusive diferenciando por qué debe estar pintado, por qué lo habrán pintado, por qué no lo habrán pintado, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es un equipo que estaba antes, que es para triturar y para separar un grupo de ciclones. Y todo, observen, ¿no? Esto es metálico, está pintado, porque va a soportar a los equipos, pero no están pintados los equipos. Entonces todo ese material es de acero inoxidable. Generalmente el aluminio tampoco se pinta, pero en este caso es de acero inoxidable. Acá tenemos otro equipo que lo hizo un tesista que actualmente no está operativo, no está instalado ya porque el tesista de maestría terminó su tesis y se fue, ¿no? Estaba justo entrando, cuando el tesista hacía su tesis allá en el laboratorio, estamos hablando antes del año 2005, será, pues 2007, así que esta foto también es bastante antigua. Entonces él había hecho un equipo para tratar agua a través de un procedimiento que le llaman de lecho fluidizado. Y básicamente él quería hacer un equipo en donde pudiera verse lo que está pasando internamente. Entonces lo que seleccionó fue este tubo de polímero. Y como ya es un polímero, es como una columna que va a sostener, aquí también había otra columna, aquí no está, esta es una columna. Entonces como esa columna ya es ligera porque no es de vidrio, también había pensado en esa opción, pero decía, si pasa algo en el camino que voy a agregar algún producto que pueda tener material que puede impactar, ¿no? De repente se me quiebra. Entonces, ¿qué más me deja ver? ¿Qué tipo de material también me deja ver internamente? Entonces es un polímero, ¿no? Ahora, lo que ganó fue que al ser un polímero ya es un material más ligero, entonces su estructura no necesita ser tan pesada como para resistir. Entonces no dejó de optar por la opción de un metal, pero ya un ángulo ranurado, ¿no? Ya no unas barras de acero de repente, sino lo suficiente para poder sostener. Así es que económicamente también le salió barato, ¿no? Y ahí todos los demás accesorios, tubos, llaves, todo lo hizo de plástico. Porque el medio simplemente era agua, ¿no? El medio que iba a conducir. ¿Cómo se llama ese equipo? Ese equipo era para tratamientos de aguas utilizando un lecho fluidizado. Ese lecho fluidizado hace relación de utilizar como especie de arena, grava, que va en contracorriente contra el líquido y lo va limpiando de alguna manera por los productos que le ponen.
Entonces, como él decía, de repente entra algunas piedritas más grandes que otras, no va a hacer que el vidrio lo impacte y ya lo rompe. Entonces él estaba viendo diferentes, medía la presión al inicio, ¿no? La presión que había en la columna para el intercambio que iba a haber. Y bueno, como no hubo una tesis que continuara, aparte que el alumno egresado o el alumno era de provincia, entonces tuvo que desinstalar todo, ¿no? Porque no iba a ver cómo hacer la continuidad. Mira, quisiera preguntarle, ¿habrá algún evaporador allá? No, evaporador no. Ya no hay. Lo que pasa es que como el laboratorio se ha remodelado, entonces todos los equipos que había ya, que era de molienda, ¿no? Que lo ven en curso de operaciones en ingeniería, ya están aquí en la espalda del logo. Ahí está el laboratorio. ¿Por qué? Porque ahí sí hay, por ejemplo, molinos, porque necesitamos moler tamices. Y todo eso causaría de que causaba mucho polvo en realidad, porque tenemos ahí el área de producción de un producto que se va a consumir, ¿no? Entonces, por muchos factores, además que si queríamos mejorar un poco el ambiente, ya le cambiamos por losetas. Antes tenía un piso rojo, ahora ya estaba con losetas. Entonces a veces no hay cuidado, los muchachos traían su material que iban a moler en costalillos y pasaban arañando todo, ¿no? Luego las bolas que tienen que cargar al molino también se les podía caer, se les había caído en varios lugares, había que estar cambiando las losetas. O sea, se volvió un poco insostenible mejorar el ambiente, tratar de mantener las condiciones de limpieza para lo que estaba trabajando también el profesor, de tenerlo eso también ahí acondicionado. Entonces por eso es que se ha ido haciendo la mejora. Y ahora era necesaria también la remodelación porque por lo que le habíamos indicado, es un laboratorio donde realizamos servicios a la industria. Entonces a veces quieren venir las personas a ver los equipos o durante el ensayo también quieren estar presentes, tomar fotos sus muestras, ¿no? Entonces las condiciones de presentación también tienen que ser mejores. No por estar en una universidad nacional, pues tenemos que estar viviendo en una situación calamitosa, ¿no? Bien, entonces como les había explicado hace un momento, no era tan importante que un equipo nos pueda costar más caro o más barato, siempre que cumpla la función, siempre que podamos obtener los parámetros del ensayo que vamos a realizar. Y eso es porque trabajamos con un procedimiento estandarizado, las conocidas normas, que son básicamente una especie de manuales en donde te dan toda la información de cómo debes hacer un procedimiento, de forma tal que los resultados que tú obtengas en tu laboratorio, de repente aquí o en provincia, puedas contrastarlo o compararlo con los resultados que hace otro laboratorio en otro lugar, porque está utilizando los mismos equipos, los mismos procedimientos, entonces no tendría por qué ser diferente. Eso quiere decir que hay una entonces variedad de normas dependiendo del campo de aplicación, dependiendo del tipo de ensayo, de la información que se quiera obtener. Inclusive normas que pueden ser adoptadas por diferentes países o que podrían estarse creando de obtención propia. Por ejemplo, tenemos la norma, dice ahí, norma americana y británica. La que de repente más conocemos nosotros es la norma de la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales, ¿no? ASTM. Hay las normas estándar también para ensayos de materiales DIN. Las normas ISO también hay, ¿no? Normas estándar de organización ISO que podríamos elegir. Hay diferentes ISO, ¿no? ISO aplicado al medio ambiente, ISO aplicado a lo laboral, ISO aplicado a la acción administrativa.
En este caso, acá estaríamos agrupando el inciso relacionada con el tema del curso que estamos llevando, ¿no? De materiales. Por eso es que estaríamos asociando a esto de ensayos, ¿no? Ensayos sin materiales. Las normas estándar del gobierno británico, que ya es adopción propia, ¿no? Generalmente lo vamos a utilizar ahí, o iríamos más al ISO. Y si vamos desde el punto de vista de corrosión o de mecánica o de un tipo en particular, de un tema en particular, también podríamos encontrar normas. En el caso de la más próxima al curso de materiales que estamos viendo, serían las normas NES asociadas a los ingenieros de corrosión, ¿no? También hay toda una línea de trabajo en este tema y ya tienen las propias normas NES, a partir de las cuales definen los conceptos, los ensayos para diferentes campos de aplicación. De repente acá faltaría poner las normas técnicas peruanas también, ¿no? Que también lo hay en todo campo. Y precisamente hace 2 años se ha creado el Comité de Normas Técnicas relacionadas con corrosión también, ¿no? Entonces se viene haciendo, nos han invitado este comité a participar a diferentes universidades, industrias, ¿no? Porque piden eso, para poder tener también nosotros nuestras propias normas adaptadas para que la empresa privada o el que quiera desarrollar un trabajo también las pueda tomar de referencia, ¿no? Así es que vamos en ese camino. Entonces esta es la que generalmente nosotros utilizamos y las que nosotros aplicamos en los ensayos de los servicios que brindamos o los ensayos que realizamos a nivel de laboratorio, para las tesis o para cualquier trabajo que hagamos. Generalmente estamos adoptando las normas a ese tema. Por eso la descripción del anterior equipo, que se llama Cámara de Niebla Salina, está regida por la norma ASTM 117. También lo vemos en el curso de corrosión en la parte del laboratorio. Ya, entonces acá tenemos un ejemplo del modelo para alguno que de repente nunca ha escuchado de la norma, pues por lo menos ahorita lo van a tener en cuenta a futuro, ¿no? Generalmente tienen este formato, ¿no? Tenemos el título, el número de la norma arriba, acá una breve descripción de para qué se va a aplicar, qué normas se han tomado en cuenta para su elaboración, no son todas estas relacionadas con esta norma, y luego te habla ya del procedimiento. Entonces el ejemplo que estamos poniendo aquí dice método de ensayo para medir la adherencia de un recubrimiento utilizando el ensayo del tape, de una cinta. Entonces cuando uno lee todo el procedimiento te dice que para poder evaluar el grado de adherencia, o sea, qué tanto se ha pegado un recubrimiento a un metal, en este caso puede ser sustrato ferroso, te dice que puedes utilizar una cinta que tiene un pegamento ya preestablecido. Se habla de una cinta 3M o una resistencia en fuerza tal, o sea que no puedes utilizar cualquier cinta, ¿no? Hay alguna cinta más que cualquiera o una cinta simple scotch, no, ahí te dice cuál es el nombre de la cinta, qué características debe tener la cinta, dimensiones y el adhesivo, ¿no? Lo que te dice es que tienes que pegarla en tantas dimensiones, pero previamente tienes que hacerle al material lo siguiente, ¿no? Una pieza pintada, entonces te habla de tener unas cuchillas de corte que sean capaces de hacer, en este caso son 6 líneas, 4, 5, 6, hacerle un corte al material, tanto horizontal como vertical. Entonces para eso nosotros tenemos, te venden los cortadores que vienen 6 cuchillas o viene 11 cuchillas, dependiendo del espesor, o viene solo una. Para este caso te habla de, según el espesor, vas a aplicar un corte con 6, entonces tienes una cuchilla y le pasas, ¿no? ¿Sí? Y con el ángulo también de 90 le pasas hacia el otro lado. Entonces formas una cuadrícula.
Sobre esa cuadrícula vas a pegar la cinta, dejando un espacio acá y hasta acá. Y lo debes de pasar como una especie de borrador para que pegue bien. Y una vez que pega, dice en un ángulo de 15 grados, creo, 35 grados, tienes que tirar en 15 segundos, retirar la cinta. O sea, todo exactamente te dice el procedimiento. Y luego, como quede la cinta, tienes que comparar con estas fotografías. Entonces es relativo, es cualitativo, no más que cuantitativo. Entonces, si dice que queda así, entonces estamos hablando de un grado o clasificado como 5, grado 5, ¿no? 5B creo que es este. Ya. Entonces es prácticamente 0, ¿no? Si empiezas a ver un poquito de desprendimiento, aproximadamente menos del 5% en esta área, ¿no? Esta es la área de estudio, menos del 5% ya lo clasificas como 4. Si ves entre 5 y 25, que podrían ser esta o estas situaciones, entonces ya estaríamos en el grado 3, grado 2, 1 y grado 0, prácticamente mayor al 65% de desprendimiento. Entonces es una forma de medir el grado de adherencia, que generalmente lo puedes hacer a nivel laboratorio, ¿no? Depende de una empresa de pintura, se está desarrollando un nuevo producto, quiere saber si se ha adherido bien o no, porque lo vamos a someter luego al ensayo de niebla salina o va a cumplir otra funcionalidad. Entonces le dicen mínimo deberías pasar el grado, no sé, 3. Entonces tienes que hacer tu prueba y verificar que cumpla esos estándares, ¿no? Entonces hay que guiarse de algún procedimiento, de forma tal que lo que se está midiendo aquí pues se pueda luego contrastar con lo hecho en otro laboratorio si fuera necesario. Entonces en realidad todo lo que medimos está siempre ya establecido bajo un procedimiento, sino que a veces no lo indicamos, ¿no? Pero sí sería conveniente tener esa guía para que se pueda saber que efectivamente estamos cumpliendo todos los requerimientos que se necesitan. Entonces, claro, lógicamente que cuando tú ya te vas a dedicar a eso, ¿no? Y no solamente ensayos, sino muchos más, tienes que capacitar a las personas, ¿no? Que van a hacer el ensayo, para hacerlo en un reporte, para poder tomar decisiones, ¿no? Y es así como puedes tú certificar a un laboratorio, ¿no? Un laboratorio certificado, ya sea basado en las normas ISO o basado en qué normas está certificando que todos los resultados están hechos, están obtenidos con equipos calibrados, ¿no? Con equipos que tienen un mantenimiento constante, con un personal calificado, así como alcanzan la certificación. Pero todo eso demanda un presupuesto. Entonces nosotros, bueno, cuando viene un servicio a la industria siempre le decimos, nosotros no estamos certificados, utilizamos las normas sí, aplicamos los procedimientos tal cual se pide ahí, el tipo de agua, la solución, todo exactamente, pero no contamos con un laboratorio certificado porque eso sí ya demanda mucho más de estar cambiando o renovando la infraestructura. Nosotros esperamos en el tiempo poder alcanzarlo, pero hay que empezar desde el inicio, porque les comentaba que el piso antes era rojo, ahora ya está mayoricado, estamos cambiando ventanas. Ustedes han podido ver que cómo estaba un poco desarmado, hasta polvoroso, ¿no? Porque todo es inversión de tiempo y dinero. Entonces, a ver si más adelante se consigue, pero mientras tanto, no por eso se dejan de hacer las pruebas. Muy bien, entonces eso es con respecto a los ensayos que se realizan, ¿no? Y para completar esta parte ya introductoria, esperamos pues que el siguiente ciclo lo hagamos en menos semanas justo para terminar la práctica, ¿no? Porque si no es mucha introducción, ¿no? Y no empezamos en el detalle. Entonces acabaríamos con la parte económica que también hemos estado detallando, ¿no? Dice una buena resistencia química, o sea, se refiere a seleccionar un material con
excelentes propiedades de resistencia química. Seleccionar un material adecuadamente debe estar de la mano también con un buen programa de mantenimiento. O sea, si las tres cosas se toman en cuenta desde el inicio, lo más probable es que esto nos permita ahorrar mucho dinero. Caso del centro comercial, ¿no? Que de repente es el ejemplo más próximo que tenemos. Ya ustedes deben haber escuchado todas las faltas de cosas que ha habido, ¿no? Y hablaron mucho de dónde está el programa de mantenimiento, ¿no? Que hasta ahora no se saben las noticias, ¿no? O no dan esas noticias. Habrán seleccionado el material adecuado, probablemente tampoco, porque si no, no se hubiera acabado en esas condiciones, ¿no? Y nuevamente hablaron, no, lo que pasa es que estuvo lloviendo muchas veces previamente, luego hubo una ola de viento, ¿no? Bueno, los vientos no lo podemos prevenir, las lluvias tampoco, pero si se hubiera seleccionado también basada en la resistencia química, también todo hubiera ido sumando, ¿no? Entonces estos tres factores en realidad